algo que no depende de nosotros, que es su palabra. Y bueno, hay un instrumento humano que le pedimos al Señor que lo debilite para que no sea nada suyo y sea una expresión única de el poder y la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a invitarles a ambos para que pasen, y Margarita dará un saludo brevemente a la congregación y bueno, luego vamos a orar. Sí, por favor, sí, vamos a orar luego. Por aquí, querida. Sí, le dejo un momentito aquí, luego yo oro por el pastor. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Yo no estoy acostumbrada a esto, pero me ha obligado. Estoy aquí, mira, estoy aquí, como te lo prometí. Gracias. Bueno, me llamo Margarita, como ha dicho Nahum, y este señor de aquí al lado es con quien me casé hace ya muchos años, demasiados años. Y sí, bastantes. Hemos cumplido 40 años de matrimonio, oye. Caramba, estos son bastantes, ¿eh? Un aplauso, por favor. Mira, darme a mí la palabra es un peligro al que Nahum no sabe todavía lo que se ha enfrentado. Yo traté de advertirle ayer. Habéis cantado una canción y Nahum estaba hablando de ella y mi corazón estaba incómodo con la letra y tengo que confesarlo. Y os quiero traer un texto porque es lo que estaba golpeando mi corazón. Porque esa canción, esto era una canción que yo aprendí a cantar desde que conocí el Evangelio. Y este es un texto que se encuentra en Isaías capítulo 61. Es el texto que el Señor Jesús leyó en la sinagoga cuando comenzó su ministerio, pero un poquito más allá. Dice así desde el verso 1 de Isaías 61: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el jubileo, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso lo hace el Señor. Él es el que provoca, hermanos, todo eso en nosotros. Él es el poder transformador. Es Jesucristo, es su palabra. Así es. Usted y yo no intervenimos, ni intercambiamos, ni cambiamos. Él lo pone. Así es. Así que vamos a orar. Gracias, Luis, por estar aquí. Gracias porque hemos agendado esto hace mucho tiempo. Y cuando me confirmaste la fecha, pensé, wow, una fecha tan complicada, ¿no? Pero el Señor tiene estas cosas. Así es. Así que gracias al Señor por eso. Y qué bueno, damos las gracias al Señor porque les ha traído a cada uno de vosotros a este lugar, ¿vale? Con un propósito de escuchar su palabra. Así que usted ahí, cuando yo esté orando por la palabra que será expuesta, usted ore por su vida. Pídale al Señor, abre mi corazón, abre mi mente, mis oídos y todo lo que sea necesario para que tu palabra entre sin ningún impedimento. Dígale al Señor, ore ahí por usted mismo,
interceda. Y yo voy a orar aquí en este momento. Oramos al Señor. Amén. Padre, en esta hora yo te doy gracias por este día tan hermoso donde podemos escuchar tu palabra una vez más, Señor. Gracias, Padre, por el instrumento que has escogido para este tiempo, que es Luis Fajardo. Gracias por haberle cuidado durante este tiempo, el desplazamiento, Señor, a este lugar, Señor, y por traerle aquí en esta mañana. Gracias por el instrumento, gracias, Señor, por debilitarle para que Él exprese tu fortaleza, para que Él exprese su refugio, que eres tú, Señor, para que sea expuesto de esa manera. Gracias, Señor, porque sé que la palabra que tú traes hoy viene a cubrir, es una respuesta, Señor, a una necesidad que hay en la congregación, en mi vida. Alguien que nos estará viendo en las redes sociales, alguien, Señor, que algún día escuchará esta predicación en las redes y en el podcast, Señor, en YouTube, en cualquier plataforma en la que estamos, Señor. Alguien será ministrado, Señor, y esta palabra seguirá viva, porque ella es viva siempre y podrá provocar la transformación, oh Dios, para lo cual ha sido ministrada y sale desde este lugar. Gracias, Señor. Por Jesús, Señor, te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Bueno, pues muy buenos días. Wow. Dos cosas. Una, primero dar las gracias, por supuesto. Gracias por esta oportunidad de poder estar con mis hermanos aquí en Plasencia y poder compartir la palabra. Qué honor y qué responsabilidad. Todo hay que decirlo, ¿no? Y también muchas gracias. Por otro lado, yo es que vivo partido. Por un lado soy anciano pastor en una iglesia, por otro lado soy director general de Sociedad Bíblica, entonces a veces se me mezclan las cosas, pero tengo que daros también las gracias en nombre de Sociedad Bíblica, ¿no? Porque sé que oráis, aparte nos ayudáis con algún programa de donación también, entonces muchas gracias y por favor seguir orando también por Sociedad Bíblica y el trabajo que todo el equipo pues, puede realizar. Hemos titulado, ¿puedes poner el título? Me preguntaron, ¿tienes título? Y digo, sí, venga, vamos a poner un título. Porque se pueden poner diferentes títulos y en esta mañana el título que hemos puesto, lo que vamos a hablar es, ¿cuál es el secreto? Sí suena muy bien, pero como no sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? Dices, ¿cuál es el secreto de qué? ¿De qué vamos a hablar en esta mañana, ¿no? Y en esta mañana me gustaría hablar de algo que ya se ha mencionado durante la primera parte del culto y se ha hablado de la identidad. Y eso me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque es de lo que vamos a tratar en este tiempo, ¿no? ¿Cuál es el secreto realmente cuando vas a los sitios? Yo visito muchas iglesias por España, hablo con mucha gente. Encima yo soy muy hablador, entonces no tengo problema, hablo constantemente, pregunto, me dicen. Y una de las cosas que más llama la atención ahora mismo en las iglesias en nuestro país es, dice, estamos viviendo o queremos vivir en algunos casos un momento especial. Queremos vivir un momento de crecimiento en la iglesia. Estamos experimentándolo en muchos casos también, ¿no? Quizás fruto de hermanos que vienen de otros países, incorporan a las iglesias, quizás también de cómo la iglesia en algunos sitios a nivel social está impactando también en sus barrios, en sus ciudades, ¿no? Estamos viviendo un momento especial de avivamiento. ¿Y cuál es el secreto realmente del crecimiento de la iglesia? ¿Cuál es el secreto del avivamiento? Bueno, vosotros lo habéis experimentado en un sentido, ¿no? Ayer hablábamos y hace 9 años fue, aquí había 5 personas que las colocaban en filas para que parecieran más, no sé cómo, y hoy hay más, es decir, el Señor ha hecho su obra también, ¿no? Pero ¿cuál es el secreto de esto? Bueno, pues el secreto es mantener identidad. Mantener identidad. ¿Y cómo se mantiene la identidad? ¿Cómo ha conseguido la Iglesia a lo largo de 2000 años de historia sobrevivir, superar las dificultades? Bueno, nosotros somos ya un ejemplo, hemos superado una pandemia, como Iglesia también. Pero superar todas las dificultades, persecución, diferentes, manteniendo una identidad. Esa fue la clave. ¿Y cómo venía marcada esa identidad? Porque eso es lo que nos interesa conocer. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2.
nos encontramos, el capítulo 2 de Hechos es famoso, ¿verdad? Nos encontramos, por supuesto, con la venida del Espíritu Santo, aquel momento único en la historia. Nos encontramos después con un discurso, el primer discurso de Pedro, en el cual Pedro abre el reino, las puertas, tiene las llaves del reino, es el que comienza a abrir esas puertas. Y después de ese discurso os quiero llevar a el versículo 37, donde se empieza a hablar de nuestro tema. Aquellos que escuchan el discurso, dice Lucas cuando escribe el libro de los Hechos lo siguiente, dice, oídas estas cosas y compungido su corazón, no sé si tenéis, bueno, el texto puede variar un poquito porque leo en Reina Valera 2020, por favor, tenéis que leer Reina Valera 2020. ¿Está en YouVersion? Vale. Bueno, intentaremos, no sé, luego me lo cuentas y lo intentamos. Bueno, yo leo en 2020, cambiarán un poquito, pero muy poco, ¿no? No será. Dice, oídas estas cosas y compungido su corazón, preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Después de ese discurso, ¿no?, en el cual Pedro pues, les ha hablado de Jesús, de quién era, de lo que había sucedido, de su muerte, de su resurrección, etc. Y Pedro les respondió, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Con otras muchas palabras daba testimonio y los exhortaba diciendo, poneos a salvo de esta perversa generación. Y los que aceptaron su palabra fueron bautizados. Aquel día, dice Lucas, se añadieron alrededor de 3.000 personas. Y se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y a todos les sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales que los apóstoles realizaban. Y quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los días, con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a quienes habían de ser salvos. Wow, este era el secreto. Bueno, nosotros dedicándonos a hacer grandes estudios sobre la mega iglesia, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento, no sé qué, no sé cuál, ya teníamos aquí la fórmula. Aquí estaba, en aquella primera iglesia, ¿no? Escribe un sociólogo un libro que recomiendo para aquellos que les interesan estas cosas, Rodney Stark, escribe un libro que se llama La expansión del cristianismo, traducido al español por Editorial Trota. Es curioso, este hombre empezó a estudiar por qué el cristianismo creció como creció en sus orígenes. Él no era creyente y cuando acabó de hacer su estudio se convirtió. Es curioso, ¿no? Se convirtió. Y él hace una pregunta en su libro, dice, ¿cómo fue posible la expansión de un pequeño movimiento mesiánico? Pensemos que en el siglo I hay un montón de movimientos mesiánicos, este es uno más. ¿Cómo es posible que esa expansión de un pequeño movimiento mesiánico nacido en los confines del Imperio Romano pueda convertirse en el movimiento dominante de la civilización occidental? Esa es su pregunta. ¿Cómo es posible que esto pudiera pasar? Y en contra de la visión arraigada, la perspectiva sociológica es capaz de enseñarnos, es capaz de demostrar que el cristianismo no surgió como un movimiento clandestino simplemente de los desposeídos del imperio, sino que su notable crecimiento fue debido, no fue debido, a súbitas conversiones masivas, sino a un testimonio de vida, a un testimonio vital, ¿no? Para que os hagáis una idea, hermanos, en el año 50, el 0,05 de la población del Imperio Romano era cristiana. Es decir, nadie. 4 de ellos. Pero en el año 400,
el 50% del imperio conocido era cristiano. Es decir, hay una curva de crecimiento increíble, ¿no? Y fue aquello lo que llevó a que el cristianismo tuviera en ese momento un lugar casi de privilegio dentro del imperio, lo cual no sabemos si fue del todo positivo o más bien negativo, ¿no? Pero sí que pasó, ¿no? Bueno, pues este hombre dice, este escritor dice, esta es mi tesis, ¿no? Y él formula su tesis y dice, las doctrinas centrales del cristianismo hicieron surgir y mantuvieron organizaciones y relaciones sociales atractivas con la gente, liberadoras y efectivas. Esto es muy importante, porque sigue descubriéndonos el secreto, o al menos mostrándonos alguna faceta más de ese secreto, ¿no? Claro, esto choca mucho con la realidad de nuestra sociedad, con la realidad de nuestro mundo. Erich Fromm, por ejemplo, un eminente psicólogo de origen judío alemán, en su libro La sociedad sana, habla de nuestra sociedad o la sociedad de su momento, es muy parecida a la que hoy tenemos y describe algunos aspectos y dice, en nuestros días no se puede encontrar mucho amor en el mundo, dice él. Más bien señala lo que se lleva, lo que está en vigor, es una cordialidad, un poco superficial, señala, indiferente y también se lleva un sutil recelo. ¿Qué diferencia? Bueno, estas palabras, que son un poco dramáticas, expresan en gran medida una triste realidad, pero a la vez señalan lo relevante que sigue siendo hoy vivir el Evangelio. Si ese es nuestro mundo, nuestro Evangelio, la forma de vivirlo tiene que chocar, contrastar con él, ¿no? De una forma clara, ¿no? Nuestro mundo contemporáneo necesita desesperadamente redescubrir un sentido, y es el sentido de la comunidad, de la cual habla el Evangelio. No hay nada más relevante, ¿no?, que alguien se incorpore a una iglesia y diga, esta es mi familia. ¿Cuántos de vosotros os habéis incorporado y dicho, esta es mi familia? Yo, mi iglesia, digo, esta es mi familia. No puedo estar sin mi familia. No puedo vivir sin ella. Ese sentido es el sentido de comunidad. Y ese es el sentido que viene dado por esa identidad que uno tiene, ¿no? Una identidad que la ofrece la fe cristiana, una identidad que va unida no solo a la fe, sino a la convivencia cristiana. Y los capítulos iniciales de Hechos nos transportan al lugar donde se fundó la primera comunidad que era así. No exenta de diferencias y de problemas, ¿eh? No pensemos que aquella iglesia era una iglesia ideal. Aquella iglesia tenía lo suyo. Y también el libro de Hechos se encarga de mostrarnos las disputas y los enfrentamientos que entre ellos existían. Así que cuando hay disputas entre nosotros, como en toda buena familia, toda familia que se precie, ¿verdad?, tiene que tener sus discusiones y sus disputas. Bueno, pues no os preocupéis, esto es algo que también pasaba en la iglesia en sus orígenes, ¿no? Yo a veces gasto una broma y digo que algún día descubriremos algún manuscrito por ahí, antiguo, del Evangelio, donde podamos leer estas palabras de Jesús. Allí donde estáis 2 o 3 reunidos en mi nombre, seguro que hay discusión. Porque esto suele ocurrir también, ¿verdad? Suele ocurrir más de lo que nos gustaría, pero ocurre, ¿no?, también habitualmente. Entonces, bueno, en estos capítulos iniciales se nos muestra esto, ¿no? Y se nos muestra ya y se nos marca de una forma muy clara algo que es irrenunciable a todos los cristianos. Es decir, el cristianismo se vive en comunidad, no hay otra forma de vivirlo. Ahora cuando Nahum decía a los hermanos que seguían en la distancia, ¿no?, por las redes sociales, hay que buscar un sitio, el contacto, es cierto, esto es real, es así. No hay mucho más que decir, ¿no? El Nuevo Testamento a esa reunión en comunidad una vez lo llama cuerpo de Cristo, otras veces lo llama la comunidad, la comunión con el Espíritu Santo, otras veces, pero lo llama iglesia, en definitiva, ¿no? La necesidad de la iglesia, ¿no? Y hay unos distintivos. Vamos a nuestro texto, pensabais que no iba a hablar del texto, de lo que voy a hablar. Vamos a nuestro texto y hay unos distintivos en este texto, al menos 4 distintivos principales de aquella primera comunidad.
Por un lado, lo primero que encontramos, lo encontramos en los versículos del 37 al 41, donde se habla de algo que marcaba la diferencia y que decía quién era miembro y quién no era miembro de aquella comunidad. Así decía que aquellos que escucharon a Pedro le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno. Y bautícese cada uno, y le dice además cómo. En el nombre de Jesús el Cristo, perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y además le sigue añadiendo que esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos. Es decir, no hay ningún requisito nada más que arrepentirse, bautizarse en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Es decir, la predicación de Pedro fue tan eficaz, resultó tan impactante en aquellos que lo estaban escuchando, que no solo persuadió sus mentes, sino que dice el texto que se compungió su corazón. Llegó al fondo de su ser, al corazón donde están los pensamientos, donde están las emociones. Allí llegaron aquellas palabras. Y lo que Pedro les dice, mira, si Jesús de Nazaret, realmente era el Mesías designado por Dios, no hay mayor culpa en este mundo que haberlo tratado como fue tratado. Les está diciendo en su discurso. Rechazar a aquel que Dios ha designado como Mesías, como Salvador, bueno, es lo peor que podríamos hacer. Y dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esto, no? Y bien, Pedro les dice, hay esperanza. No os preocupéis, hay esperanza para vosotros, ¿no? La esperanza es una respuesta que ellos no podrían esperar, ¿no? En ese versículo 38, una palabra de consuelo. Todavía hay esperanza. Arrepiéntete de tus pecados y bautízate en el nombre de Jesús. Esa es la esperanza. Y es una esperanza abierta para todos. Les señala, ¿no? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Y para la iglesia primitiva, ser creyente, ser cristiano, ser miembro de la comunidad, era simplemente aquel que había creído y se había bautizado. No había más requisito. No había más, ¿no? Dudo mucho que un cristiano de aquella época distinguiera entre ambas cosas, ¿no? El bautismo era el símbolo universal de la fe. Este es creyente porque está bautizado, punto, no había más. No había ningún otro planteamiento, ¿no? Claro, es innegable, ¿no?, que era necesaria una decisión, ¿no? Eres tú el que tienes que decidir hacerlo. Nadie lo puede decidir por ti, ¿no? Era una decisión, y que era una decisión como de dar la vuelta a la tortilla, que decimos en España. Es decir, tienes que renunciar a una perversa generación de la que también habla el texto, y tienes que dar una vuelta y entras en un nuevo grupo, que es la comunión, la comunidad, la congregación, la iglesia, ¿no? Y esto lo encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, ¿no? La experiencia de salvación va ligada a esa pertenencia al pueblo de Dios con el que se establece su pacto. No existía nada como un cristiano solitario, un cristiano que anda solo por el mundo. Ser cristiano era algo que se hacía público, que se daba a conocer, que te hacía pasar a ser miembro de una iglesia local y que se simbolizaba por el bautismo. Hace poco me contaban la historia, se cuenta mucho la historia, ¿no?, de dos hermanos que se encuentran, dos hermanos en la fe, y le dice uno, ¿qué tal te va? Y dice, muy bien, dice, me cambié de lugar, de trabajo, me cambié de ciudad, y bien, allí todo bien. Dice, bien, nadie sabe que soy cristiano. Bueno, esto pasa, ¿no?, a veces también. La fe trae ese tipo de conflicto, también puede traerlo, ¿no? Ellos no tenían ningún problema. Es decir, yo soy cristiano. Aquí está la muestra. Lo hago público todo, ¿no?, para que todo el mundo lo sepa. Agustín de Hipona popularizó una frase que decía, no hay salvación fuera de la iglesia. Y aquella frase se entendió muy mal, siempre se entendió fatal. Hay que leerla en su contexto, ¿no?, tal y lo que él quería decir, ¿no? Se abusó mucho de esa expresión a lo largo de la historia y sobre todo en la iglesia medieval, ¿no? Pero correctamente entendida es cierta, ¿no? Porque ser salvo en el Nuevo Testamento significaba ser miembro de la iglesia. Era jugar
con dos definiciones, pero dentro de el mismo significado. No se podía ser cristiano sin quedar automáticamente adherido a la comunidad, adherido a la iglesia. Era parte del acuerdo. ¿Cómo sabías que alguien pertenecía a la iglesia? Era sencillo, los que habían sido bautizados. No había que darlo más vuelta. Claro, para los judíos, familiarizados con la idea de un pueblo compacto, que tiene que hacer una circuncisión, este tipo de acto les sonaba muy familiar, ¿no? Era perfectamente comprensible, al igual que para aquellos primeros cristianos. Pero hoy para nuestra sociedad, no sé si a vosotros os ha pasado, para nuestra sociedad, incluso para muchos cristianos, hoy es distinto. Porque a veces se ve a la iglesia en los mismos términos indiferentes que vemos cualquier otra clase de comunidad. Esto es peligroso. Esto es muy peligroso, ¿no? Es como una asociación voluntaria a la que puedo pertenecer, incluso puedo hasta hacer el acto, pero no ir más allá, ¿no? Sin embargo, no somos capaces de darnos cuenta de la vinculación que esto tiene a una expresión muy bíblica. Es la expresión de ser pueblo de Dios. ¿Sabes? Es decir, el pueblo de Dios es la familia más grande que hay en el mundo. A veces a nosotros nos parece muy pequeña, pero es la más grande que hay en el mundo. De hecho, es tan grande que nosotros no sabemos ni cuántos la forman ni quiénes son muchas veces. Pues a veces es una familia un poco especial. No es corriente. Hay incluso gente que probablemente no sabemos ni que pertenece porque tiene que vivir su fe de una forma oculta. No porque quiera, sino porque las circunstancias no le permiten hacerlo de otra manera. Ahí está la iglesia perseguida, por ejemplo, ¿no? Es una familia diferente, es un pueblo diferente. Así que cuando alguien habla mal, incluso en nuestros propios círculos, que lo habréis observado y oído, cuando alguien habla mal de la iglesia, está hablando mal de su familia. Esto es muy feo, ¿eh? Siempre se decía, los trapos sucios de la familia se lavan en casa. ¿Verdad que lo habéis escuchado? Cuando alguien dice, uy, los de esta iglesia son... ¡Oh! Bueno, pues no te cuento los de aquella. Hombre, yo tengo que confesar que yo vengo de una asamblea de hermanos, 125 años de iglesia, y yo tengo la verdad. Venga ya, hombre, es una broma, ¿no? Pero te quiero decir que esto sucede, ¿no? Cuidado, es nuestra familia. Somos parte de la gran familia de Dios, que es su pueblo. Y cuando alguien critica, digo, mira, ¿qué haces dentro de esta familia? No puedes criticar a tu familia de esta forma. Es el pueblo de Dios. La iglesia es gloriosa porque Cristo ha muerto por ella. No por lo que vemos en ella muchas veces. Cuando veas algo feo, algo que no te gusta en la iglesia, mira al Señor y dile, Señor, tú eres el que has hecho gloriosa esta iglesia por tu muerte. Ya está. Y trata de borrar de delante de ti aquello que está afeando en tu mente la imagen de la iglesia. Seguimos, seguimos rápidamente además, ¿no? Así que, bueno, aquellos que escucharon, dice el texto, dice que se bautizaron 3.000 en total. Madre mía, esto es increíble. Sí, 3.000 corazones compungidos a la vez. ¿Os imagináis que llegáis aquí en Plasencia, en el lugar más céntrico, hacéis un acto, vienen 5.000, se toca su corazón el Señor, a través de siervos inútiles como todos los que estamos aquí, el Señor toca el corazón y se dicen 3.000, quiero bautizarme. Vaya un problema de entrada, ¿no? A ver cómo lo hacemos, vamos a organizarlo esto, bueno, estaría ya 3.000. ¡Wow! Es increíble. Bueno, a través del testimonio apostólico Jesús adquirió de este modo más seguidores que nunca. No sé si esto lo habéis pensado. En su ministerio público no tenemos constancia en los evangelios de que 3.000 se bautizaran con él o decidieran hacer pública su fe. Sin embargo, aquí sí. Aquí Lucas dice que eran 3.000, ¿no? Claro, ya lo anunció el Señor, ¿eh?
Lo que pasa es que somos un poco, a veces, duros de oído. El Señor, en Juan 14, les dice a los suyos: os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Es decir, el Señor sabía lo que iba a pasar con su iglesia y con los suyos, ¿no? Bueno, todo un avivamiento, sin duda, que fue aquello. Bueno, el segundo distintivo, por avanzar, es un sentido de que perteneces a algo. No solamente hay un primer distintivo, vamos a decirlo así, que es un símbolo de que eres miembro, sino que no solamente hay un símbolo de que eres miembro, sino también el que tú perteneces a algo, ¿no? Como una señal, ¿no? Un sentimiento de pertenencia. Sí dice que se mantenían fieles, dice en el versículo 42 y en el 43, a las enseñanzas, a la palabra, a las enseñanzas de los apóstoles, y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, y a todos les sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales que los apóstoles realizaban. Es decir, en este párrafo se presenta parte de ese cuadro ideal, ¿no? Se puede advertir ya que hay un alto nivel de compromiso, simplemente en la forma en la que se está expresando, ¿no? Y es un compromiso voluntario, ¿no? De todos los que creen, que quieren formar parte, quieren sentirse parte de la iglesia, ¿no? de la comunidad, ¿no? Se habla de su perseverancia en las actividades corporativas de toda la congregación, ¿no? Y hay algo que a mí particularmente me llama la atención y me conmueve, y es el deseo que tenían de estar juntos y hacer cosas. Hacer cosas juntos, ese deseo. Porque se trataba al final de un grupo de personas que no querían ser meros espectadores, sino que querían ser participantes, participar de la vida de la iglesia. La iglesia no era para ellos esa institución donde se puede acudir con un horario de reuniones, de cultos, que está muy bien, hay que organizarse. No era simplemente esto, sino que era una comunidad que formaba parte de su vida, de todo su entorno, ¿no? Con la que se sentían apasionados, con la que se sentían entusiasmados. ¿Cómo te sientes en la iglesia? ¿Te sientes apasionado? ¿Estás entusiasmado? Bueno, a veces uno, ¿verdad?, le parece que se viene un poquito abajo, ¿no? Porque a veces pesan las cosas, ¿no? Pero lo que nos tiene que caracterizar es el entusiasmo por el Evangelio. El Evangelio se vive en la iglesia. Se vive en la iglesia, ¿no? Y se nos indica que estaban comprometidos con el aprendizaje, en primer lugar. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Bueno, algunas versiones dicen doctrina. Ahí lo tenemos, doctrina. Bueno, la palabra doctrina suena un poco así, a algunos les puede asustar, se les ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando se oye la palabra doctrina, ¿no? Es un término escalofriante en algunos casos, ¿no? Pero esta nueva comunidad se estructuraba alrededor de un profundo conocimiento de la verdad, de la palabra cristiana, de la palabra que ellos tenían, de esa palabra. La palabra doctrina, didaché, es una palabra muy interesante, porque es enseñanza realmente, y existió un escrito que se conocía como la didaché, que era como un pequeño compendio, probablemente escrito posteriormente al año 50, donde se reflejaban aquellas creencias y aquellas prácticas de la iglesia primitiva. Sabemos de ello porque posteriormente otros autores escriben sobre ello, Eusebio y algunos de los padres de la iglesia. Y se ha tratado un poco de reconstruir incluso ese texto, ¿no? La didaché. Es decir, había como una enseñanza específica. En esta didaché se decía, el candidato a bautismo tiene que tener tal. Es decir, se daban hasta ciertas instrucciones, ¿no? Y esto era importante. Pero notemos que son los apóstoles los que se encargan de esta faceta. Aquellos que han estado con Jesús, que han escuchado y han visto de primera mano lo que el Señor hacía. Ellos son los autorizados, ¿no?, para definir la fe y la conducta. Fijaros que no fue la iglesia la que creó la doctrina, sino que fueron aquellos que habían sido instruidos por Jesús quienes enseñaron la doctrina a la iglesia.
Es decir, es un matiz importante. Las iglesias no crean doctrina. Nosotros no podemos crear ninguna doctrina. Es la enseñanza, la palabra, la que nos dice cómo tiene que vivir la iglesia. Y esto es algo que también ahí pasaba, ¿no? Y esta es la razón por la que es tan importante para nosotros la palabra. Y sobre todo, de forma especial, el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la iglesia, sin olvidarnos del Antiguo, por supuesto. Pero de forma especial el Nuevo Testamento. Podemos ahí encontrarnos con cómo tuvo que enfrentarse la iglesia a las diferentes situaciones, y eso nos sirve de orientación para ver cómo hoy nosotros nos podemos enfrentar a nuestras situaciones, ¿no? Claro, no es tanto compartir nuestras propias ideas, que pueden ser brillantes o no, pero bueno, nuestras ideas, sino más bien de estudiar de una forma disciplinada cómo vivía la iglesia y qué cosas se dicen en el Nuevo Testamento, de forma especial, ¿no? Fíjate, algunas personas se quejan de que los cultos o los sermones son demasiado largos. No se preocupen, yo en 1 hora habré acabado. Veo que no se quejan, les da igual, no, acabaré en menos tiempo. Pero se quejan, ¿no?, de que son demasiado largos. Pero si tuviéramos hambre espiritual, nos parecerían cortos muchas veces. Aunque bueno, a veces se puede encontrar con predicadores como yo que pueden ser un poco pesados y usted dice, oh, este hombre, ¿cuándo acabará?, ¿no? Eso pasa también a veces. Pero bueno, también registra Lucas que no solo les preocupaba el aprendizaje, sino que les preocupaba la comunión. La comunión en segundo lugar, ¿no? Y esa comunión es un término general que incluía todo aquello que no abarcaba quizás esa primera palabra didaje de enseñanza, ¿no? Y dentro de esa comunión, de forma particular, se menciona el partimiento del pan y la oración como parte vital, ¿no? El partimiento del pan, evidentemente, no era solo una referencia a la hospitalidad comunitaria, hospitalidad mutua, sino que hacía referencia a lo que acabamos de realizar, a la celebración del acto de memoria de la muerte de Cristo, de la última cena, ¿no? Donde el Señor nos manda hacer esto de forma específica, ¿no? El recuerdo de su muerte, ¿no? Y aquellos momentos de comunión también se nos dice que incluían la alabanza pública, incluso hablaba de encuentros informales entre los creyentes en las propias casas. Bueno, esto ayudaba a tener ese sentido de pertenencia del que estamos hablando como distintivo, ¿no? Y aquello dice que le sobrevino temor, dice el versículo 44, a todos les sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales que se realizaban también. Hoy, ¿habéis visto muchos milagros últimamente? Yo veo milagros todos los días, ¿eh? No sé. Claro, cuando uno habla de milagros, uno piensa en resucitar un muerto. No, eso no lo he visto. Vale. Pero veo milagros realmente cada día a mi alrededor. Bueno, yo creo que mi vida es un milagro. Mi mujer se ríe. Sabe que es verdad. Es decir, yo soy un desastre. La mayoría de los días, cuando yo me levanto, me despierto y pongo el pie, digo, Señor, soy un desastre. Ayúdame. Y sé que el Señor me ayuda, porque si no sería más desastre todavía. Eso es un milagro que el Señor hace en nuestras vidas. Probablemente en la tuya habrá otros. Y cada día surgen milagros. De diferentes tipos, ¿no? Bueno, pues allí había señales, había maravillas y señales, ¿no?, que eran llevados a cabo a través de los apóstoles. Un tercer distintivo, son 4 solo, para ir avanzando, es que este grupo, esta iglesia, esta comunidad es una comunidad que se cuida mutuamente. Y así leemos en el versículo 44 y 45, dice, quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí toca un tema sensible, un tema muy sensible. Oye, lo mío es mío
y dice una frase en español y de lo de los demás a medias. ¿No? No. Aquí toca algo sensible, ¿no? Nos toca lo material. Veremos en el libro de los Hechos posteriormente, vemos que esto era una práctica común, ¿no? De vender las propiedades. Incluso veremos ahí un matrimonio, Ananías y Safira, que venden, no cuentan, no hacen, y aquello tiene un final bastante desagradable porque engañaron a Dios. Así que además de las expresiones de comunión mencionadas en los versículos anteriores, los miembros de esta nueva comunidad, viviendo juntos, experimentaban un sentido de unidad importante y abandonaron un poco todo sentimiento de lo mío es mío, de la propiedad privada, y tenían todas las cosas en común. Bueno, claro, Jesús y sus apóstoles ya habían compartido una bolsa. También los evangelios nos lo cuentan. Había ahí uno que se llevaba de la bolsa, ¿verdad? Este Judas, estando tan cerca del Señor, y cómo pudo caer, ¿verdad? Bueno, esto nos pone en alerta también en nuestras vidas, ¿no? Y tenían una bolsa. Incluso sabemos que algunos de los movimientos judíos más rigurosos practicaban también ese tipo de comunidad de bienes, ¿no? El tener una bolsa común, ¿no? Así que la idea no era enteramente nueva, ¿no? Pero los creyentes que tenían propiedades y veían necesidad en otros, veían la necesidad, estaban pendientes de poner a disposición de aquellos que necesitaban lo que les hiciera falta. Sí estaba en sus manos. Y este era un distintivo importante. No solo era una comunidad en la cual uno era miembro porque se había bautizado, no solo era una comunidad porque celebraban cosas en común, como el partimiento del pan, la oración, la enseñanza, era una comunidad que tenía un compromiso de unos hacia otros, un compromiso importante. Y en último lugar, mencionar lo que todo esto producía. Y el resultado es un resultado extraordinario. Leemos finalmente versículos 46 y 47. Todos los días con perseverancia y unánimes se reunían en el templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y a partir de aquí. Y tenían el aprecio de todo el pueblo. Y cada día, el Señor añadía a la iglesia a quienes habían de ser salvos. Un resultado impactante, un resultado extraordinario. Se reunían regularmente todos los días. Hoy no sé vosotros, pero a veces nos cuesta reunirnos 2 veces a la semana. Quizás nos hemos equivocado en cómo nos planteamos la vida, no lo sé, pero esa es la realidad. Pero aquellos se reunían regularmente para adorar al Señor, tenían testimonio público, comían en las casas, partían el pan. Cualquier momento era bueno para estar juntos, para hablar del Señor. Claro, imaginaos que sus grandes polémicas y discusiones teológicas serían: oye, ¿no te parece que tarda un poco el Señor? Dijo que iba a venir ya. Sí, bueno, pero yo creo que esto es el Señor va a venir. No le des más vueltas. Oye, ¿te acuerdas de aquello que nos contaron que hizo una vez Jesús? El milagro. Fíjate. Esas serían sus mayores discusiones teológicas. Nosotros nos volvemos locos con otras que probablemente no tienen tanta importancia, pero que las hemos ido incorporando, ¿no? Pero ellos vivían bajo otra expectativa, bajo otra visión, ¿no? De algo que ya estaba por suceder. Comían por familias. Así es como podríamos traducir esa frase de partían el pan en las casas, por familias, ¿no? Y había un espíritu de generosidad, disfrutaban de buen testimonio. ¿Habéis? En el siglo III y en el siglo IV el Imperio Romano vivió 2 pandemias. ¿Sabéis lo que pasó en esas 2 pandemias? El cristianismo creció. Y creció ese cristianismo por el testimonio de los cristianos, por cómo se cuidaban unos a otros. ¿Qué os parece? Esto es interesante. También lo cuenta este sociólogo en su libro. El cristianismo creció por el testimonio, porque realmente decían: mira cómo se aman, ¿sí? Mira cómo se cuidan, mira cómo se preocupan de las viudas, de los huérfanos.
Oye, si esta gente parece buena gente. ¿No os han dicho alguna vez seguro que alguno de vosotros os han dicho, a mí me gustaría tener la fe que tú tienes? ¿Verdad que lo dicen muchas veces? Es curioso. Es decir, el cristianismo es diferente. El cristianismo habla a través de las vidas. A través de las vidas. A través de nuestras vidas, ¿no? Y el Señor cada día incrementaba a su iglesia, porque es el Señor, ¿eh? Es el Señor el que añade. Ay, lo siento si alguien pensó, no, es Dios el que añade nuevos miembros a la comunidad que le pertenece a Él. A mí a veces se nos escapa a todos, ¿no? Y nos encanta decirlo. No, mi iglesia, no, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, ¿no? Pero bueno, forma parte de nuestra forma de expresarnos, ¿no? Quizás quieren aquí en significado muy práctico las palabras de Jesús, ¿no? En Juan 17, en esa oración final, con sus discípulos que dicen, no ruego solamente por estos, por los que estaban allí con él, sino también por los que han de creer, es decir, por nosotros y por los que vendrán detrás, para que sean uno. Para que sean uno. Y no solamente para que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, viendo que son uno. Viendo que son uno, ¿no? Claro, hay diferentes tipos de unidad, ¿no? Bueno, a veces la que nosotros tenemos con el Señor nos parece la mejor unidad. Bueno, puede ser. Pero también otro tipo de unidad, la que el creyente tiene con su iglesia local, es otro tipo de unidad, ¿verdad? Aunque el Señor también está ahí en ese esquema. Incluso la unidad que uno tiene con otros creyentes de otras iglesias, bueno, es otro tipo. Incluso una unidad que no es apreciable, que es la que tienes con todo el panorama de la Iglesia Universal. Pero es cierto que quitando por circunstancias muy, muy especiales, no sirve el decir que estoy unido a Cristo y no estoy unido a otros creyentes. O no sirve el decir estoy unido a otros creyentes y no estar unido a Cristo. Forman parte del mismo grupo, ¿no? Y de hecho, ese símbolo tan humilde, tan sencillo, ¿no?, que hemos realizado de tomar el pan, tomar el vino, ¿sabes? Hoy, en este día, en el mundo, ¿cuántos millones de personas han realizado o están realizando o van a realizar hoy ese mismo acto? Y formamos parte de una gran comunidad. De una gran comunidad. Una comunidad en torno a Jesús, ¿no? Y esa comunidad se distingue porque tiene una identidad simbolizada en esos actos, pero también simbolizada en cómo se vive la vida de la Iglesia. Antes, en el siglo I, los creyentes no decían voy a la iglesia. No lo podían decir, no tenían iglesia. Y no lo podían decir porque ellos se sentían iglesia. Ellos eran la iglesia. No podían decir voy a ir a la iglesia. Yo ya soy la iglesia, ¿no? Bueno, pues este es el secreto de la iglesia que funciona. Este es vuestro secreto. Es vuestro secreto. Es decir, cómo el Señor fortalece, aviva, produce crecimiento, produce pertenencia dentro de una iglesia. ¿Cómo lo hace, no? Una comunidad que se cuida.
tampoco hay que ser muy egoísta en la iglesia. A veces uno piensa, no me cuidan, como si uno fuera el centro del mundo. ¿Sabéis que nos gusta ser el ombligo del mundo? ¿Nos miramos el ombligo? ¿Sabéis? El ombligo no se mueve, siempre está ahí, ¿eh? Pero nos miramos por si acaso, pensamos que se va a mover, quizás. Ser el centro de todo. A veces uno puede decir, es que no me cuida la iglesia. No, eso no es cierto. A veces tú tienes que ver dónde estás, valorar correctamente, ¿no? Pero sabes, lo que te va a mostrar si realmente una iglesia tiene identidad es que va a haber un resultado extraordinario en ella. Es que Dios va a producir un resultado único, un resultado extraordinario. Los grandes avivamientos en la iglesia, en la historia de la iglesia, fueron aquí, en la iglesia primitiva, y siempre fueron en aquellos que surgieron de pequeños grupos que quisieron recuperar lo genuino del cristianismo, como fue la Reforma en diferentes lugares de Europa, como posteriormente fue el metodismo, por ejemplo, John Wesley, como pudieron ser algunos de los movimientos de avivamiento pentecostal, como pudieron ser, siempre fueron pequeños grupos que quisieron recuperar lo genuino de la fe cristiana. Porque, sabes, Dios de lo pequeño hace cosas súper grandes. Y si no, ahí tenéis el ejemplo. 12 cobardes como ellos solos, con recursos cero. Y fíjate, aquí estáis vosotros. Bueno, estamos, me incluyo yo también, estamos nosotros. Fruto del poder de Dios. Y fruto de que Dios de lo pequeño hace cosas grandes. Acabo dando las gracias y pidiéndole a Dios, ¿no? que no os haga perder nunca de vista esa visión de lo que somos. Porque el momento en que perdemos la visión de realmente lo que somos y que lo somos por Él, por su gracia, porque Él quiere, como también hemos repetido en esta mañana, el momento en que perdemos esa visión, perdemos todo. El mayor problema de una iglesia es pensar que hay alguien imprescindible. Solo hay uno del cual no se puede prescindir y darle siempre el lugar que tiene que tener. Y ese es Jesús. Y ese es Jesús. A mí me dicen, en mi ministerio, me dicen, les hablo de mi jubilación. Y me dicen, no, pero ¿cómo te vas a jubilar? ¿Y qué va a ser de nosotros? Digo, no, ¿cómo que qué va a ser? El Señor va a hacer grandes cosas, va a seguir haciéndolas, no soy yo, ni es nadie, es Dios el que hace las cosas. Y Dios permite que hoy estemos aquí, permite que esta iglesia sea una iglesia floreciente, permite que esta iglesia vaya a seguir progresando, pero tenemos nuestra responsabilidad y nuestra responsabilidad es no perder identidad. Nuestra identidad que gira en torno a Jesús. Hermanos, un placer, un privilegio. Espero no haber aburrido vuestras mentes, sino haber despertado también vuestros corazones. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Gracias por compartir, gracias por compartir la palabra en este tiempo, hermanos. Y no sé si le hace reflexionar y usted pensar qué tan pequeños somos, qué tanto nos falta, ¿no? De esos 4 puntos, cuáles áreas apenas hemos empezado y nos falta fortalecer más. Yo creo que nos falta fortalecer tener más unidad visible unos a otros también, conocernos más. Es verdad que hemos crecido, no se perdona que hay personas aquí que usted no se sepa su nombre, ¿sabe? Conocernos más, tratar de acercarnos más y de seguir siguiendo las directrices que hay ahí en la palabra. Qué bueno que en algunos de ellos estamos fortalecidos, nos falta perfilar mucho, pero en otros muy pequeños que nos falta pues estar más
más unidos, expresando realmente pues ese milagro que ya ha sucedido en nuestros corazones, y eso impactará a la gente. Eso impacta a la gente. No somos una secta, lo hemos dicho, ¿no? Por activa, por pasiva. La iglesia no es una secta. Aquí Rey de Reyes no es una secta, ¿no? Estamos fuera, vamos a trabajar, compartimos, tenemos vida, somos cartas abiertas. Da testimonio allí. Da testimonio allí. Que la gente sepa que tú tienes una casa donde te aman, te cuidan, se preocupan por ti, y también tú cuidas a otros. Amén. Es así. Mucha gente se queja, no me cuidan en la iglesia, pero estás tú cuidando a otro. Haz tu trabajo también, ayuda y enséñanos a otros a poder aprender esa parte del secreto, ¿no? Como bien ha dicho Luis. Y gracias al Señor que lo ha traído a memoria y en un tiempo especial para esta casa. Amén. Así que os bendecimos, damos las gracias por estar aquí. Y como un poquito de esa unidad visible que también debe haber, quiero agradecer, hermanos, por el esfuerzo que cada uno de vosotros hicisteis ayer, por estar aquí en casa, por pasar un tiempo maravilloso mientras organizábamos la casa del Señor. Amén. Este espacio veía tanta unidad, tanta alegría, tanta pasión. Todo el que vino ayer pudo darse cuenta que fue un día maravilloso. ¿Sí o no? Pudieron experimentar ese gozo de ver cómo estuvimos aquí organizando, preparando todo, poniendo todo a punto como todos los años. Así que fue una asistencia muy grande, el trabajo se hizo muy rápido, y gracias a todos aquellos que estuvieron presentes, teniendo ese sentido de pertenencia. Esa casa también me corresponde, esa casa también es mía. Yo formo parte de ahí, de esa casa ahí en Rey de Reyes. Amén. Así que muchísimas gracias, hermanos, por eso. También os anuncio, así al aire, aunque estamos al aire todavía, que el sábado tenemos nuestra comida de fin de año. Hay que llegar aquí a la 1:30, ¿vale? Con la comida caliente. ¿Sale? Porque vamos a comer en punto. Así como empezamos los cultos en punto, empezaremos a comer en punto a las 2. No podemos esperar al hermano que dijo que venía. No, a las 2 vamos a empezar, ¿vale? Entonces usted llegue entre 1:30, y si su comida se enfría muy rápido, llega a las 1:45. Pero venga para que prepare. Vamos a garantizar la asistencia solo de 80 personas. Y ya estamos completos. El que no se ha anotado no puede venir. Salvo que usted le mande un mensajito privado a Judy y le diga, mira, anóteme, porque tenemos una lista de espera de personas que están ahí pendientes de avisarles para saber si pueden venir el sábado. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos abrir esto así y entonces estar incómodos y no poder compartirlos unos a los otros, ¿vale? Por la capacidad que tenemos en este lugar, solo podemos comer 80 personas, ¿sabe? No más. No podemos tener gente en el suelo. No podemos tener gente fuera de este salón comiendo por los pasillos. No hay coinonía, no hay. Además, eso está muy frío allí. No se puede. 80 personas aquí, con silla, con su mesa, ¿vale? Entonces ya está completo. Si usted no se ha anotado, usted no puede venir. No puede venir, porque garantizaremos la asistencia y la silla a las personas que con mucha preocupación y gentileza y están a tiempo se han anotado. Ahora, suceden muchas cosas raras. Hay gente que el jueves puede decir, yo no voy, bórreme 5. Pues entonces, si usted le ha dicho ya a Judy algo, pues ella le puede decir, mira, tenemos 5 huecos. Así que yo les pido, por favor, si hay alguien que no va a venir el sábado, que ya está anotado, por favor, comuníquelo también para poder decirle esa buena noticia a los hermanos de que tendrán su hueco. Amén. Es así. Intentaremos buscar un lugar más grande. Pero ha sido imposible aquí en Plasencia que nos permitan llevar comida, imposible, ¿vale? Así que todo aquel que se ha anotado tiene su silla garantizada. Pasaremos una tarde maravillosa donde vamos a jugar, donde vamos a cantar, donde vamos a tener el debate bíblico ¿de qué libro? Tito, donde vamos a practicar y ver si usted lo ha estudiado.
He visto personas haciendo resumen para eso, así que hay premios, hermanos, hay también compensaciones, detallitos, ¿no? Para aquellos grupos que puedan también debatir y estar aquí ese día, ¿no? Y tendremos pues también canciones, testimonios. Testimonio, lo más importante, es un momento para testificar. En la reunión los domingos no tenemos casi espacio, pero es un momento para testificar. Usted quiere dar un testimonio, usted se anota también para poder hacer el programa, amén, y poderle dar un espacio para que usted pueda aquí durante esa tarde también dar la honra, la gloria al Señor contando su testimonio también. Tenemos también el espacio de las micropredicaciones. Todo aquel que quiera predicar escoge un texto de la palabra y en 10 minutos de reloj podrá exponer un tema que tenga introducción, que tenga cuerpo, que tenga final. 10 minutos, ¿vale? Le contaremos el tiempo y le diremos se acabó, ¿vale? Es así, para que usted aprenda, son micro momentitos, ¿no? Y será maravilloso. Aquellos que quieren predicar, todo el que quiera lo puede hacer, ¿sabe? Todo el que quiera lo puede hacer. Aprovecha esa oportunidad. Si usted no sabe cantar, pues aproveche y predique. Amén. Pero todo será por secciones, así pasaremos un tiempo hermoso todos reunidos. El día antes, al sábado, ¿qué es? Viernes 20. ¿Y qué hay ese día? Está, ahí José lo va a poner, que es una actividad para todos los niños de Plasencia. Todas las congregaciones de Plasencia se reúnen, o toda la iglesia de Plasencia se reúne para hacerle una actividad de agrado a los niños en el Berrocal. Así que le motivamos, hermano, que usted vaya, apoye. No es una actividad exclusiva de Rey de Reyes. Somos parte de las iglesias de aquí, de esta ciudad, pues cada uno tiene una responsabilidad y nos tenemos que estar allí, hermano, para apoyar, para ayudar. Los niños va dirigido a los de 4 a 12 años, más o menos. Pero los jóvenes pueden ir a ayudar, a colaborar y a poder estar ahí. Yo soy de la iglesia de Rey de Reyes, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Porque hay que ayudar en esos espacios tan amplios. En la puerta encontraréis esa misma información, que es como la invitación que usted puede llevarse en una cantidad razonable para poder invitar a sus vecinos, a sus amigos, a las madres de donde va su hija o su hijo al colegio. También lo pueden hacer para que puedan participar. Amén. Todas las congregaciones e iglesias estaremos allí reunidos ese día. Amén. Y el día siguiente, la comida. Amén. Y seguimos luego durante la semana con todas las actividades. Mañana tenemos oración, tenemos matutino y también el martes los hombres terminamos por fin nuestro tema libre. Ya los hombres terminamos y nos hemos gozado, hermano, de verdad. El martes pasado, yo sé que las mujeres se extienden. El martes pasado nos dieron las 10 de la noche y dijimos, por favor, ya hay que detener, hay que parar aquí. Porque el martes pasado fue un tiempo verdaderamente maravilloso. Maravilloso porque fue la parte final del estudio escatológico, de los tiempos finales. La verdad que fue, muchas gracias al pastor Samuel por ese tiempo tan hermoso. Amén. Y nada, las mujeres están de vacaciones, los matrimonios y familias siguen de vacaciones también. Y nosotros el martes estaremos ya de vacaciones, ¿no? Terminaremos también con un compartir aquí solo para hombres. Solo para hombres, tendremos un momento de compartir los alimentos también, solo nosotros, amén. Así que les invito a los hombres que participan también a estar aquí, amén, el martes sin falta, amén. Nos despedimos de los hermanos que están en las redes sociales. Gracias por estar conectados, nos vemos en una entrega más y gracias por la conexión, amén.